Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad. Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 5, Taller Controles Aplicables a Peligros Físicos. Le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional y docente universitario. Ingeniero Jorge, muy buenos días y bienvenido. Angélica, muy buenos días y es un placer tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes este espacio que ya ha sido habitual durante los últimos años dentro de esta comunidad de peligros físicos. El día de hoy, y digamos que continuando con nuestra temática de este año, que ha sido basado en la gestión de los peligros, no tanto en la parte técnica, vamos a dar como un taller práctico, unas orientaciones para poder abarcar los controles más pertinentes hacia los peligros físicos. Por lo cual están todos muy cordialmente bienvenidos a nuestra sesión. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño sondeo para saber cómo está nuestra comunidad en el conocimiento, por lo cual te invito, Angélica, a que nos colabores con este. Gracias, ingeniero. Así es, les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué es un peligro? A, señal en la cual se advierte de alguna característica. B, ambiente en el que existe un factor positivo al trabajador. C, condición potencial de afectar la salud del trabajador. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, señal en la cual se advierte de alguna característica, 16%. B, ambiente en el que existe un factor positivo al trabajador, 4%. Y C, condición potencial de afectar la salud del trabajador, 80%. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos niveles de control tiene la teoría de la jerarquía de control? A, 5, B, 3, C, 4. También les recordamos a nuestros asistentes que las preguntas las pueden realizar a través del chat. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. A5, 50%, B3, 27%, C4, 23%. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las clases de barreras que se dividen los controles de la teoría? A, de tipo A y tipo B. B, barreras duras y blandas. C, controles en el ambiente y controles en la persona. Bueno, vamos a conocer el resultado de la tercera y última pregunta. Dice A, de tipo A y tipo B, 18%, B, barreras duras y blandas, 18%, y controles en el ambiente y controles en la persona, 63%. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas, y ahora sí, entonces, ingeniero Jorge, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Inge, no te escuchamos. Angélica, qué pena, muchísimas gracias. Y esas preguntas es muy importante saber cómo era la asertividad de ustedes para entender la gestión en peligros físicos y cómo después de la gestión es muy importante en nuestra etapa de control.
A su vez, les quiero recordar que dentro de nuestro menú de opciones, desde el año pasado implementamos en nuestras comunidades las preguntas de la sesión. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando, con mucho gusto hay un link o una pestañita en el control de la sesión, hay un chat de preguntas. Con mucho gusto yo voy a hacer una pausa más o menos sobre las 8:30 y al finalizar y voy resolviendo las dudas directamente que ustedes tienen. Si tienen alguna pregunta con nuestro tema del día de hoy, con muchísimo gusto hacerla por ahí y estaremos resolviéndola para interactuar de una forma mejor con nuestra comunidad. Bueno, la charla de hoy, pues digamos que nos gusta siempre empezar con una reflexión y es, no hay una mejor política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Es de Ralph Nader y pues obviamente nosotros como gestores en seguridad en el trabajo, esa es nuestra misión en las empresas, gestionar, buscar que las personas que están en nuestro entorno, que hacen parte de la empresa a la cual nosotros pertenecemos, no tengan ninguna afectación directa o indirecta a salud por el trabajo. Entonces creo que encasilla mucho nuestra filosofía de nuestra labor. Como tabla de contenido, pues vamos a dividir esta sesión, digamos, con tres grandes espacios. El primero, pues una introducción y una teoría de la jerarquía del control. La segunda, vamos a hablar de los principales controles que se aplican a los peligros físicos más significativos. Y tercero, pues hay una resolución de preguntas, como les decía, en dos espacios. Para lo cual se traza un objetivo general y es identificar las principales estrategias de control que se pueden adoptar para la prevención de los peligros físicos con base en la teoría de la jerarquía del control. Y a su vez, tres objetivos específicos que desglosan ese gran objetivo general que tenemos, que es establecer cómo se aplica la teoría de jerarquía del control en los peligros físicos, identificar cuáles son los principales controles que se aplican bajo esta teoría y obviamente resolver las dudas que ustedes tengan sobre dicho control. Para arrancar nuevamente y viendo que siempre se nos olvida un poco, arranquemos desde la definición que es un peligro físico. Siempre hay una pequeña confusión sobre esto. Entonces, cuando hablamos de peligros físicos, debemos recordarnos a que cuando hablamos de físicos, hablamos de la teoría o de la materia de física que estudia la energía. Entonces, los peligros físicos son distintas formas de energía generadas por una fuente concreta que puede afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser tipos mecánicas, térmicas o electromagnéticas y pueden provocar diferentes efectos entre sí. Cabe indicar que en la pregunta del sondeo parecía que es un peligro y efectivamente es una condición, algo que está en mi ambiente, la materia prima que tiene el potencial de generar un daño a mi trabajador. Teniendo esto como premisa, pues obviamente las energías presentes en el ambiente pudiesen tener esa afectación. ¿Y cuáles son esas tres energías? Como decíamos, si lo vimos por energía, pues tenemos la mecánica. Recordemos que la energía mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento. La energía térmica es la que hace una transferencia de calor entre dos organismos. La energía calorífica, obviamente, y la energía electromagnética es la cual lleva energía pura. Y estas a su vez se pueden dividir en unos tipos. Sus tipos de peligro pueden ser el sonido o ruido, entendiendo que el ruido es un sonido molesto, las vibraciones, que de acuerdo a un segmento se pueden dividir cuerpo entero o mano o brazo. La parte térmica por afectación extrema frío-calor, entendiendo que el confort es una variable más ergonómica. Las radiaciones no ionizantes, que es cuando transmitimos la energía en un estado completo del átomo, donde se destaca, a mi criterio, un peligro que va surgiendo a medida que la tecnología avanza, y esto es aparte de los campos eléctricos, electromagnéticos, radiofrecuencias, que son energías, llamémoslo así, que se están presentando en el ambiente a raíz del uso de nuevas tecnologías, y unas que estaban presentes en el anterior, como era el infrarrojo, la luz visible, que hace parte de estas radiaciones, y la ultravioleta. Ya cuando se rompe el átomo y se genera una ionización del mismo, tenemos pues obviamente los rayos alfa, beta, gamma, rayos X y neutrinos, que hacen parte de las radiaciones no ionizantes. Entonces, si tenemos este contexto, entenderemos que
nosotros en una oficina como la que estoy yo hoy, tenemos una gran cantidad de energías que pasan por acá. Si ustedes abrieran su Wi-Fi en este momento del celular, ¿cierto? Y abrieran las redes, pues hay una cantidad de redes pasando. Tenemos campos electromagnéticos de una o dos pantallas que tengan, como mi caso, la CPU, el computador. Tenemos la radiación lumínica, ¿cierto? Y de acuerdo al tipo de trabajo podemos empezar a tener radiaciones térmicas, ¿cierto? Sonidos altos, porque es que una cuestión es un sonido molesto, como puede ser un mosquito, otra cuestión es un sonido intenso que me puede generar una enfermedad. ¿Mm? Y así sucesivamente. Entonces miren que en el entorno tenemos una cantidad de energías. Cuando nosotros hablábamos, y hace unas sesiones sobre la gestión de peligros higiénicos, identificación, hablábamos del ciclo PHBA en este, que se traduce, o aquí tenemos que, bueno, hay una definición que de pronto no incluí, y es, hablemos que la higiene industrial es la ciencia encargada de la identificación, evaluación y el control de los factores ambientales ocupacionales que pueden afectar a mi trabajador y me generan enfermedad. Entre esos tenemos los físicos, que son los que tienen que ver con mi comunidad, los químicos, que son aquellos como decir el polvo, las fibras, los vapores, los gases, que cuando inhalo me puede generar una enfermedad, y las bacterias, y los físicos, químicos y los biológicos, que también me pueden generar por inhalación una enfermedad. Dentro de lo que llamamos la gestión de higiene, hablamos del ciclo PHBA. Dentro de esta gestión, decíamos primero pues hay que planearlo, y entonces hablábamos que ¿cómo se llama? El decreto 1072 me decía que hay que tener un cronograma de mediciones, y algo que hablábamos en la sesión anterior es uno debe entender que de acuerdo al tipo de empresa que tengamos, se hace o no necesario construir un programa, un modelo, una ruta de manejar los peligros higiénicos, que pega mucho al sector manufacturero y productivo. Digamos que los servicios normalmente no tienen tantos peligros higiénicos, pero ya cuando hablamos del sector manufacturero, por el tipo de uso de herramientas, maquinaria y procesos de transformación de materia prima, tenemos ese problema. O no ese problema, esa condición. Entonces uno primero planea, luego ejecuta, y en la ejecución pues está la definición puntual de lo que se quiere hacer, y aparte de lo que se quiere hacer, pues obviamente se tiene la etapa de ya contratar un servicio de medición, o la ARL como Positiva nos puede brindar el servicio de mediciones con base en las negociaciones que se tienen, nos entregan un resultado, y el resultado de las evaluaciones higiénicas son un diagnóstico. Y eso es muy importante que todos nuestros asistentes, que ya vamos a llegar a los 200 el día de hoy, a los 300, perdón, eh, entendamos que nosotros como gestores lo que nos brindan es una evaluación técnica de nuestro ambiente. Entonces tenemos un factor de riesgo o un factor de peligro, el cual se evalúa por una metodología técnica, a diferencia de muchos otros factores de riesgo, con equipos que están calibrados y me dan en el caso de la física, una magnitud. Se mide una magnitud, y esa magnitud se compara contra un valor límite permisible o un valor límite admisible, y esa comparación da una calificación. Esa calificación puede ser un peligro o un riesgo que esté bajo, medio o alto, depende de la escala de peligro que ustedes acojan. Pero ojo, hay que entender, y de pronto la gente dice no estoy expuesto, no, estar expuesto es estar en presencia del contaminante. Que la exposición sea baja no es necesariamente que no esté expuesto, ¿sí? Ahí está. Lo que pasa es que hay una relación entre mayor calificación, probabilidad de que desarrolle una enfermedad laboral a futuro por ese factor de riesgo. Y aquí entra que una vez el informe me entregue esa característica, los evaluadores, que normalmente no están dentro de la empresa, dan unas alternativas, unas recomendaciones que la empresa debe explorar para el control. Clásicamente la higiene lo tomaba como fuente medio trabajador, pero hemos visto que la teoría de la jerarquía del control emitida en NIOSH, más o menos en los años 90,
95, entendimos que debemos ir un poquito más allá. Y entonces ellos nos proponen la jerarquía del control. Entonces la jerarquía del control tiene que ver con, oiga, de acuerdo a la calificación de mi peligro, o sea, es decir, la cuantificación de ese riesgo, alto, medio, bajo, o si estamos utilizando otra escala, mínima, baja, moderada, alto, muy alto, depende de la escala de valoración de riesgo que aplique la empresa, yo debo ver el control pertinente. Y es muy importante entender, como lo veíamos antes, que no, esa evaluación que me alimenta ese razonamiento, yo como gestor debo analizarla y ver qué voy a implementar. La solución no está ahí. Muchas veces simplemente me dan un indicio y debo desarrollar con otras áreas, presupuesto, mantenimiento, infraestructura de mi empresa, cómo puedo intervenir. Pero la intervención tiene que ser acorde al riesgo que me dé. Entonces la jerarquía de control, pues como les decía, forma una ruta la cual nos propone cómo intervenir los peligros. Entonces dicen que los peligros se dividen en eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último los elementos de protección personal. Entonces, entendemos que los controles de seguridad laboral se suelen presentar de forma gráfica con una pirámide que les acabo de decir. Y obviamente la complejidad, o sea, es decir, el control se vuelve más severo que es de acuerdo a la progresividad, ¿sí? Hasta los más básicos. Entonces, aquí lo que pretende uno, lo que uno debe analizar es, medio de esto, ¿qué debo controlar y cómo? Para lo cual, nosotros tenemos que entender que esta jerarquía del control, ¿cierto? Tienen dos, como les dijera, dos secciones, dos tipos de control, que fue una de las preguntas que estaban ¿cómo se llama? Se me olvida, dentro del sondeo. Y la primera pregunta me hablaba o me indicaba de qué tipo de barreras. Entonces yo digo, hay unas barreras duras y unas barreras blandas. Las barreras duras son las que uno diría fuente y medio, porque atacan directamente el peligro o cómo se propaga. Y las barreras blandas son aquellas que tienen que ver con el individuo y su protección. Entonces miren que eso tiene como una escala, obviamente en la eliminación, pues obviamente elimina el peligro, ya no está presente. Podemos sustituir el peligro, aislar a las personas que, digamos, en esos peligros físicos son las que más se utilizan, y ya empezamos a trabajar con las personas, a rotarlas, a capacitarlas, cambiar su forma de exposición, que son los controles administrativos, y por último los elementos de protección personal. Viendo esto, entonces se llaman barreras duras, ojo, barreras duras, las que atacan directamente la fuente o el medio. Son las más efectivas. Y las barreras blandas, las que tienen que ver con mi trabajador. Hay que entender nuevamente otra cosa. Nosotros normalmente, como está, yo digo una palabra que se llama nuestro resorte o nuestra gestión propia, lo más fácil es hacer barreras blandas. Entonces, ok, tengo un problema, lo primero que pienso es qué elemento de protección le va a poner a la persona. Eso es lo primero que cualquier persona hace. Entonces, tú, ¿qué elemento me sirve? Y posterior a eso, empezamos a decir, ok, hay que hacerle controles biológicos, vamos a hacerle seguimiento médico. ¿Cierto? Eso es un control administrativo. Hay que capacitarlo en el riesgo, como lo exige la norma. Vamos a procedimentar como lo hace, control administrativo. Vamos a rotarlos para que se disminuya la exposición, control administrativo. Pero es porque es lo que tenemos a la mano y lo que inclusive dentro de nuestro presupuesto de gestión podemos manejar. Pero resulta que esos controles son buenos, entonces hablemos de los controles y la relación con el nivel del riesgo. Si yo tengo un riesgo por debajo del 10% del valor límite permisible, es decir, si el límite permisible es 100 y el valor de la cuantificación me dio 8, quiere decir que está por debajo del 10%. Entonces yo simplemente con aplicar un control administrativo como informar la presencia del peligro se considera suficiente.
Si ya paso del 10% al 50%, ya puedo complementar esa capacitación de pronto procedimentándolo, señalizando el área, ¿cierto? Y es válida. Si no son químicos, hay un nivel de decisión muy importante para esto en los controles, y es si entre esa cuantificación supera el 50% del límite permisible, y aquí hay un tema importante que se llama la susceptibilidad personal. Entonces, normalmente uno piensa que los controles tienen que ser por encima del 100% y no es así. Hay personas que por su biología, su morfología, tienden a ser más susceptibles a ciertos elementos. O por su condición puede haber una exacerbación, es decir, aumenta el riesgo de algunas patologías. Entonces uno empieza a tomar controles más severos después del 50%. O sea, en esa escala de valoración llamamos un riesgo medio. Entonces cuando tengo un riesgo medio, uno, digamos que la primera barrera que uno puede activar ya es un elemento de protección básico y una vigilancia médica esporádica. ¿Sí? O sea, ya no es una vigilancia común, ¿sí? Tanto así que si ustedes miran los documentos como las GATIS, en ruido, por ejemplo, la dosis de ruido, como es un factor exponencial, el 50% según la resolución 1792 del 90, me habla que es 80 decibeles. Y me recomienda hacer controles por encima de 80 decibeles. Entonces digo, ejemplo, tip, ¿en qué momento empleo yo protección de ruido? Cuando yo voy a una evaluación y encuentro que ese sonido que percibe el trabajador está por encima de 80 decibeles. Que ya haga un cálculo después para saber cuál es el elemento de acuerdo a ese nivel más eficiente, es diferente, pero tomamos ahí. Y digamos que uno pudiese mantenerse con barreras blandas hasta llegar al 75%, diría la teoría de J-Rock, 80%, porque de todos modos ya están muy cerquita al límite permisible. Ya cuando ustedes vean que ese índice de riesgo que nos puede dar en 0,8 o ese rango de exposición que nos hace el 80%, cambiamos y ya decimos, ya las barreras blandas no me sirven y debo migrar a controlar la fuente. Y entonces entran las barreras duras. Y obviamente si estoy por encima del límite permisible, o sea, sobrepaso el 100%, ese índice de riesgo me da más de 1, pues ya definitivamente activo las barreras duras. Y ya tengo que empezar a sentarme a mirar cómo insonorizo la máquina, cómo hago un sistema de ventilación, cómo amortiguo la vibración, ¿cierto? Cómo apantallo la radiación, cómo miro si cambio la fuente, pero eso involucra una gestión donde ya se sale, digamos, normalmente de lo que podemos tener un alcance inicial como seguridad en el trabajo, involucramos a las demás áreas de la empresa para el control. Por eso, si ustedes se acuerdan de nuestra sesión pasada, hablábamos que un tip muy importante es socializar los resultados con toda la empresa para que entiendan por qué la necesidad del control. Y esto que les acabo de decir, esa teoría es muy importante porque, digamos, este autor que tengo aquí, se me olvida exactamente de dónde, digamos, baja esta diapositiva que ustedes están viendo, tiene un tema del porcentaje de efectividad. Entonces miren que si yo solo me quedo colocando elementos de protección, posiblemente llego al 25%. ¿Por qué? Porque la gente se pone el elemento mal, porque el elemento se puede dañar fácilmente, porque no lo usamos constantemente, ¿cierto? Por más que los capacite, esté encima, es el menos efectivo. Si combino elemento de protección con controles administrativos, puedo llegar a un 50% de reducción del riesgo. Pero ya cuando sí, y pues es ya un riesgo más alto, ya uno empieza a ver que los controles efectivos son los que afectan la fuente y su medio, donde su efectividad normalmente está por encima del 50. ¿Uno qué hace? Controla primero fuente y medio y después mira si, llamémoslo de esta manera, complementa el control con controles de barreras blandas. Basado en esto y en esta jerarquía del control, de aquí en adelante miraremos los casos más frecuentes de peligros físicos para entender cuáles son sus controles. Entonces voy a mirar en este momento qué preguntitas tengo. ¿Listo? Denme un segundo. Dice, nos encanta nuevamente, verifiquen la señal de internet. Ojalá, bueno, esto es de internet.
coloqué. Angélica, Angélica, ¿tú de qué colocaste? Señor, ¿Tenemos alguna pregunta? De no, Daniel, no, aquí veo no, bien. todas son relacionadas. Solamente hay saludos y Ok, listo. Entonces listo. vamos bien con el tema. Yo por eso hago el ejercicio. ¿Listo? Entonces perfectamente vamos bien con el tema. Vamos a empezar a ver los controles. Entonces, primer factor de riesgo, el más común de los físicos, que es el ruido. El ruido es un sonido molesto, ¿sí? Se llama ruido o uno lo llama ruido porque pues obviamente los sonidos industriales como una pulidora, un motor, un elevador de cangilones, ¿cierto? Una sierra, pues son sonidos molestos. Pero realmente el contaminante, y tengámoslo muy presente, es la intensidad sonora. O sea, es la fuerza con la cual ese sonido me impacta la membrana timpánica. Por eso uno habla de nivel de presión sonora. ¿Mm? Uno habla de ruido, pues como decía, porque comúnmente lo asocia a lo que les indico. Pero el contaminante es el sonido, la intensidad, el volumen. Por eso, a pesar de que uno los usa de vez en cuando, este tipo de dispositivos no son tan recomendados porque impactan de forma directa la membrana timpánica y le producen una hipoacusia. Teniendo en cuenta esto, pues digamos que en esa jerarquía de control, el primero sería la sustitución. ¿Listo? Uno podría pensar que en algunos casos, si se transmite energía, la generación, los generadores a motor son muy fuertes, ¿cierto? Pudiese uno trabajar luz eléctrica por cable. Obviamente eso va a cambiar todo el sistema. Puede haber consumo, digamos que los generadores se encuentran mucho en actividades, digamos, en zonas donde no hay luz eléctrica. ¿Mm? Hace mucho tiempo en Rubiales no había como tal luz, entonces todo era con plantas eléctricas y plantas que sonaban muy fuerte. Una vez hubo el cableado y llegó la luz a Campo Rubiales, pues obviamente al salir esos generadores bajó la intensidad sonora. Es un poco complicado, pero hablamos de una sustitución. Cuando hablamos de una eliminación, bueno, podemos buscar también, digo, una eliminación. Una sustitución, podemos hablar bien pronto cuando hacemos traslado, digamos, y tenemos bandas de disco o bandas de traslación o cadenas, pensar en sistemas por agua, neumáticos, donde llevemos los productos de forma de otro tipo de energía de movimiento que los impulse y que no tengan tanto ruido. Digamos que en el sonido, las fuentes es un poco difícil hacer este par de sustituciones. Aquí lo que más entra son los controles de ingeniería, donde básicamente podemos tener tres tipos. ¿Cuáles son esos tres tipos? Sencillo. Aíslo la fuente, aíslo a mi trabajador o pongo distancia. Entonces, cuando aíslo la fuente, pues lo que hago es buscar una cabina, se puede llamar un encapsulamiento que insonorice el equipo. Entonces ya con la medición inicial, sabiendo la emisión que se tiene del equipo, se pueden calcular materiales. Hay materiales como la espuma de poliuretano, ¿cierto? Como la lana de vidrio, que aíslan acústicamente. Tienen una condición que posiblemente caliente la maquinaria, entonces tenemos que ver la refrigeración, y ahí es donde empiezan que por ese control de ingeniería y empiezan otras áreas. Y obviamente se instala y ya después se vuelve a medir para mirar cuál fue la efectividad de ese aislamiento acústico. De segunda manera, tenemos un aislamiento de la persona. Entonces, ejemplo, una retroexcavadora. Las cabinas de las retroexcavadoras, de los bulldozers, son insonorizadas. Entonces, ellos si cierran bien la puertica, si cierran bien la ventana, no van a percibir tanto sonido que está afuera. Entonces, mire, no aíslo la fuente, aíslo a mí, trabajador. ¿Puedo colocar barreras entre ellos? Sí. Muros como de concreto de alta densidad, o sea, de alto espesor, puede que la onda sonora por la densidad del material no pase, sino se condense, que es lo que uno encuentra de pronto en plantas eléctricas de respaldo en los conjuntos o en las empresas. ¿Mm? Y la distancia. Cuando tengo una fuente y no la puedo aislar por su funcionamiento, se considera que cada 5 metros se reduce en la mitad del sonido, la intensidad sonora. Entonces, al yo colocar una distancia, pues obviamente aíslo el sonido. Entonces, en algunos sitios, sin que haya emisión al exterior,
se pueden colocar fuentes de sonido bien aisladas y la energía que transmiten, por ejemplo, un compresor se lleva por líneas, o sea, por tubería al área de uso. Entonces no tengo el compresor al lado, sino lo tengo distante y cuando lo esté cargando, pues voy a sentir el sonido, pero no tan intenso. Entonces miren cómo podemos tener sustitución, eliminación y demás para este factor. ¿Mm? Controles. Entonces uno puede decir, oiga, aquí tengo una tablita de los controles, ¿cómo los podemos combinar? ¿Mm? Entonces, si tenemos una exposición, de acuerdo a la exposición podemos hacer unas mediciones y una serie de consejos. Entonces, ejemplo, siempre, se dan cuenta, desde que ya presencia del peligro, lo más importante es informar al trabajador. Obviamente, la charla de información, pues puede variar de acuerdo al nivel. Si yo tengo una exposición baja, puedo hablar de la física del sonido, puedo hablar del autocuidado y de las enfermedades que da por exponerse a ruido. Pero si yo tengo una alta exposición, yo tengo que hablar del uso de protección personal, de cómo la mantengo, cómo la guardo, ¿cierto? Porque la obligatoriedad de su uso, ¿cierto? Y cómo puedo evitar procedimentalmente sonidos o estar en lugares donde no puede estar. Entonces miren que a cualquier nivel tenemos una capacitación. Un control médico se recomienda después de cada 5 años. Esto sale en la literatura de Gatizo, es importante. Los médicos laborales, por medio del profesiograma, recuerden, son los que recomiendan el periodo de reevaluación y si es pertinente o no. ¿Sí? Yo siempre me hago una pregunta y es, muchas veces estamos en una oficina, tenemos a los contadores, a personal, digamos, de mercadeo, que no hacen uso de dispositivos y entonces en teoría no están expuestos a ruido, y por qué les hacemos audiometrías en los exámenes de ingreso. ¿Mm? Y hay referencias técnicas como en Gatizo, donde de acuerdo al nivel me dice desde cuándo empiezo la vigilancia y cada cuánto. Puede inclusive llegar por encima de 95 decibeles a recomendarse periodicidades de hasta 6 meses. O sea, no siempre todos los años. ¿Sí ven? Entonces, ¿eso quién lo determina? El médico laboral, lo plasma en el profesiograma y obviamente su concepto lo da con base en el nivel de exposición. De ahí viene la importancia de la medición. Ahora, elemento de protección, yo se los dije, después de los 80 decibeles y hasta los 85 es aconsejable. Obviamente no sobrepasa el nivel de exposición, pero sí es una buena medida para que no lleguemos nunca a sobrepasarlo. Y luego a los 85 decibeles, digamos que es obligatorio. Y a medida que el nivel aumenta, pues obviamente la protección va a cambiar. Recordemos que hay dos tipos o dos clases más bien de elementos de protección, que son de copa y de inserción. Y dentro de inserción tenemos 3 tipos, que pueden ser de espuma, que son desechables, los que se llaman tipo tornillo pino o anatómicos, que uno los coloca, y los que son obviamente moldeables, que hacen a cada trabajador. Matemáticamente, con la medición, en especial la de sonometría, se puede hacer un cálculo del nivel de reducción con base en la ficha técnica del producto, y esa es la forma técnica de escoger el elemento de protección. O sea, cuando yo tengo una medición de ruido, le pedimos al evaluador que entregándole los datos del protector auditivo que yo utilizo, él me hace el cálculo y sabemos si ese protector que estoy brindando es adecuado o no. Como tip, Nayos también recomienda que después de 100 decibeles en una tarea, ejemplo, una pulidora, un taladro neumático, se utilice doble protección. Es decir, unas protecciones de copa, más por debajo de las copas, un elemento de protección de inserción. ¿Mm? Definitivamente mediciones, hay unas periodicidades escritas, se recomiendan de acuerdo al nivel, pero es importante, como lo vemos en la gestión, que no solo es evaluar, sino controlar. Entonces, la idea digamos, cuando pasamos de los 85 decibeles y decimos anualmente, es porque debemos hacer un control en fuente o en medio que me mitigue el nivel. Y entonces, cuando yo vuelva y mida, lo que quiero evaluar o evidenciar es que ese nivel disminuya de forma adecuada. Y pues, por último, sí o sí, cuando utilicemos elementos de protección después de ese nivel del 50%, tenemos obviamente que hacer uso de la señalización que advierta en tareas o zonas de ruido elevado, de sonido intenso, el uso obligatorio de elementos de protección. Aquí pueden haber también charlas
como hacer la tarea, rotaciones. En ruido, digamos que la rotación no es tan adecuada, no se ve tan adecuada, no es tan efectiva realmente. Ok, seguimos con el segundo factor, que es la vibración. Entonces la vibración, recordemos que es un movimiento el cual una máquina oscilante, ¿cierto? Tiene un movimiento que se transmite a mi trabajador generando una sensación brusca de movimiento ondulatorio que tiene dos vías de acceso o se considera o se cataloga de acuerdo a dos segmentos que puede afectar. El primero es el mano-brazo. Entonces, cuando yo hago empuñadura, ¿sí? Como el de un taladro, como el de la diapositiva, encontramos que se transmite aquí y tenemos normalmente inflamaciones a nivel de nuestras articulaciones y problemas a nivel dorsal, o sea, la espalda superior. Eso se llama vibración mano-brazo. Para la vibración mano-brazo, pues, bueno, y también tenemos la vibración cuerpo entero y es de forma bípeda, o sea, de pie, o cuando estamos sentados, la vibración entra al cuerpo del trabajador y afecta normalmente nuestro centro de gravedad, o sea, la cadera y la parte lumbar de la espalda. Entonces, ahí tenemos dos tipos o dos clases de cómo se transmite la vibración que se evalúan de forma diferente, pero los controles pueden ser parecidos. Entonces, vamos a hablar de primero los mano-brazo y luego los cuerpos enteros. Entonces, cuando hablamos de mano-brazo, arranquemos pues, sustituirlo es difícil, realmente, porque pues obviamente, digo, eliminarlo, digamos que se requiere normalmente para los procesos. Lo que podemos es sustituirlo, pues muchas veces ya los sistemas automatizados pueden llegar a eso. En un torno antes se podía transmitir algún tipo de vibración, ahora con un CNC que uno programa la pieza y la hace, y uno simplemente supervisa y no está, digamos, encima, vamos a bajar vibración. En algunos casos. En otros, cuando utilizamos herramientas manuales, pues definitivamente no. Entonces podemos hablar que llegando a los controles de ingeniería, vamos a hablar primero del mantenimiento. Entonces el mantenimiento de cualquier pieza o máquina va a ser un control adecuado. En segunda instancia, luego del mantenimiento de las piezas, tenemos el área de contacto de esa pieza vibrante. Entonces, si hablamos, ejemplo, de una pistola neumática con la que desengancho pernos, las copas, o sea, el acople de la copa. Si estamos hablando de un taladro, la broca o la punta, la lanzadera. Si estamos hablando de un disco de corte, una pulidora, pues obviamente esa superficie. Esas superficies tienen que estar en óptimas condiciones. Porque obviamente al estar bien afilado, al estar con una buena superficie de lijado, al tener una buena punta, lo que vamos a evitar a que la copa no esté gastada y no se ruede, lo que vamos a evitar es una vibración y como hay menos oposición al movimiento, ella va a cortar, perforar o rotar más fácil. Entonces en muchas empresas los discos de corte los cambian ya cuando, mejor dicho, toca hacer demasiada fuerza y eso pues va a aumentar el movimiento vibratorio. Seguimos de para atrás en nuestros controles de diseño. Entonces también tenemos, ojalá, la sujeción. O sea, es decir, cómo sujeto el aparato. Muchas veces tener un trípode, es una tercera pata, se puede, ¿sí? Vamos a decir, acá en algunos de estos editamentos me volví un poquito a la diapositiva pasada. Ahí tenemos que puede colocar como una patica que nos ayude, ¿cierto? O en herramientas manuales pueden tener un mango donde la segunda mano puede ayudar o el mismo equipo puede tener un área de sujeción. Entonces también es importante tener ahí un área de sujeción o un elemento de sujeción que nos pueda ayudar dentro de los controles de ingeniería. Dentro de esa sujeción también tenemos que los mangos o donde yo hago el contacto pues sea de una superficie que me ayude a no deslizar y que maximice el agarre. Entonces superficies de caucho, ¿cierto? Con de pronto vetas, del que uno llama anatómico, me puede ayudar. Todos son controles de ingeniería, si se dan cuenta. Y pasamos a las barreras blandas. Entonces aquí venimos varias cosas, ¿cierto? La primera, en vibración mano-brazo, el gesto postural. Entonces, esta parte de la vibración va muy de la mano con la parte biomecánica, de riesgos biomecánicos. Entonces, no es lo mismo que yo, miren la manito aquí.
haga que voy a taladrar, ponga el brazo derecho con este ángulo así, a que mueva la mano de una manera en la cual al rotarla tenga otro ángulo y ese ángulo hace que la sujeción no sea dura y entonces vibra más. Tener posturas antigravitacionales, o sea, uno debería taladrar, utilizar herramientas manuales a la altura del pecho o sobre una superficie donde pueda, digamos, también tener una mejor sujeción. Cuando me agacho, cuando hago, digamos, un mecánico debajo de un carro, esas posiciones antigravitacionales ayudan, obviamente, al tema. Entonces, puede haber un control de ingeniería, que es tener bancos de trabajo, por un lado, y es un espacio, miren, pero lo otro también es enseñar al trabajador, evitar, muchas veces hasta por pereza a los trabajadores, hacer esas posiciones antigravitacionales. Entonces, también es importante tener eso. El tema de los estiramientos, el tema de, obviamente, uno en herramientas manuales debería estirar antes, durante y después. Normalmente lo que llamamos pausas activas, para mí son estiramientos, ¿cierto? Y para mano brazo tenemos guantes antivibratorios. Son los guantes que tienen como unos tachecitos de caucho que me ayudan nuevamente a amortiguar un poco y la sujeción. En cuerpo entero, pues tenemos ahí, sobre todo cuando tenemos equipos de conducción, el tema de cómo manejo la conducción. Es decir, la conducción tiene una característica y es que si yo voy muy rápido en una montacarga o eso, pues el movimiento vibratorio va a ser fuerte. Entonces, hay un elemento importante. En cuanto a fuente o medio, es difícil. Más bien en el medio, uno sí podría trabajar en superficies de pronto y como control de ingeniería, obviamente que la maquinaria esté bien. Cuando hablamos al trabajador, aquí hay un tema corporal, porque normalmente la vibración cuerpo entero, el peso, cuando es conducción, afecta más la columna. Entonces, el estilo de vida saludable se puede combinar como un control y mire que es administrativo, el gesto postural, que no se sienten lejos de la silla, que la persona se siente de forma adecuada, que pueda hacer unos estiramientos periódicos. Hay veces difícil, digamos, sobre todo cuando yo hago maquinarias de movimientos largos, ¿cierto? Y aquí no hay elementos de protección. Uno pudiese colocar una pequeña barrera, ejemplo, con un tapete antivibratorio cuando es una posición bípeda. Pero eso ya sería más como un control de ingeniería porque está medio aislando un poco. Pero digamos que los controles de ingeniería como la amortiguación y, eh, el mantenimiento cobran demasiada importancia para cuerpo entero. Cuando hablamos de temperaturas, entonces, bien sea por frío o calor, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta nuevamente nuestros, que sean diferentes, pudiesen tener el mismo o el mismo tipo de control. Entonces, ejemplo, lo primero, pues tratar de eliminar la fuente, pero pues esos procesos, si necesitamos calor, es porque necesitamos obviamente un manejo diferente de las moléculas, o si tenemos frío, es porque necesitamos congelar o mantener refrigerado un elemento. Entonces aquí vienen varias cosas. Si yo no puedo sustituir o eliminar, entonces vamos a nuestros controles de ingeniería. Entonces podemos automatizar que las personas, digamos, el proceso que sea más frío, o digamos aquí los vertimientos, sean automatizados y los manejemos, ¿cierto? Podemos aislar al trabajador. Entonces, digamos, en fundidoras o en cuartos fríos, pues tener eso congelado y la operatividad que sea en una cabina donde el trabajador, obviamente es más fácil refrigerar o mantener una condición adecuada. Pero aquí, digamos, a diferencia de los controles administrativos tienen una gran característica. Ejemplo, las curvas de aclimatación. Entonces, nosotros no podemos tener choques térmicos mayores de 15 a 20 grados centígrados, porque podemos tener problemas a nivel circulatorio, podemos tener problemas a nivel osteomuscular, como digamos parálisis faciales, eso que se le recoge el nervio, porque cambian de temperatura muy fuerte. Lo que le dirían las abuelitas a uno, mijo, no salga al frío con el acalorado porque se tuerce. Eso es lo que uno evita en un choque térmico. Entonces, cuando yo laboralmente tengo un efecto muy caliente o muy frío, debo generar una curva de aclimatación donde mi trabajador pase a un espacio, una cámara, que es una temperatura intermedia entre el proceso y el ambiente, y genere esa curva.
Esas curvas de aclimatación son normalmente entre 15 y 20 minutos, bien sea de ingreso o de salida del área térmica. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, adecuar al trabajador para que entienda esto, que se entre o se salga. La vigilancia médica. Aquí es importante dentro del profesiograma ver qué patologías pudiesen afectar a mi trabajador por el nivel de exposición que tiene. Entonces yo no puedo colocar a una persona rinítica a entrar a un cuarto frío. O no puedo colocar a una persona que sufra, ejemplo, de una problemas vasculares a una zona caliente, porque esas condiciones van a exacerbar esas patologías iniciales. Entonces es muy importante. El tema aquí también de la rotación, aquí se aplica. Hay métodos, inclusive cuando hay frío, ejemplo, por encima de los menos 18 grados, o por debajo más bien de los menos 18 grados centígrados, que me dice que una hora expuesto, una hora no expuesto, para generar, obviamente, que no haya una temperatura que descienda tanto y afecte a mi trabajador. Lo mismo en calor, y los regímenes de trabajo son válidos. Entonces miren que en nosotros no se recomienda, en este de temperatura, la rotación sí. De sobremanera se entiende que las charlas de prevención de estilos de vida saludable y los elementos de protección para temperaturas sí son altamente requeridos. Ahí sí también nuevamente cobran importancia, pero estos hay algo muy importante que se incumple bastante, y es: tienen que estar certificados. O sea, cuando se los vendan tienen que pedir la ficha técnica, y la ficha técnica tiene que decirle que soporta la alta o la baja temperatura a la cual está expuesto el trabajador. O sea, es decir, si yo tengo una nevera en la cual hago congelación y mis trabajadores entran y hacen picking o packing allá adentro, las chaquetas y la ropa tienen que decir que cubran ese rango de frío. No pueden ser chaquetas y certificar, porque no estoy garantizando que mi elemento de protección cubra ese riesgo. Lo mismo para temperaturas altas. Si el traje es aluminizado, si necesitamos una chaqueta de Kevlar, cualquier tipo de cosa de estas, ¿cierto? En cuanto a la iluminación, que es un factor, digamos, muy frecuente, tenemos que entender algo, y es: hay un reglamento técnico que se llama Retilar, y el Retilar te da unas pautas, inclusive hace 2 meses lo actualizaron. Hay unas pautas que debemos cumplir. Entre ellas, la iluminancia, es decir, la intensidad en el puesto de trabajo, que es la medición. Pero debemos entender que esto va de acuerdo al diseño lumínico. Nosotros somos muy dados a colocar cualquier iluminación en cualquier puesto de trabajo, y esto no es así. Cada luminaria tiene un diseño para iluminar o producir iluminación en un espacio. Entonces no es lo mismo el tipo de iluminación y cantidad que me da una luminaria redonda, una cuadrada, una larga. Entonces debemos entender que hay una ciencia que se llama luminotecnia, la cual garantiza el diseño. Digamos que controles como un mantenimiento preventivo, limpieza. Miren que casi nadie en las oficinas limpia las luminarias. Cada cuánto limpian sus luminarias en el techo. Y uno las ve, y tanto la luminaria como el chasis, o sea, la luminaria como tal, está sucia, y eso hace que no. O pensamos que hasta que se funda y ya vemos que esa caída lumínica está ahí. Entonces tenemos que tener cuidado en el mantenimiento, limpieza y en el diseño. Ojo, y el diseño tiene que ver con qué tipo de fuente utilizo, dónde la ubico, el tipo tiene que estar la forma, la amplitud y la potencia de iluminación, ¿cierto? Y a su vez tengo que, dentro del diseño, verificar la ubicación de la luminaria. La ubicación de la luminaria tiene que ir basado en el requerimiento de intensidad lumínica y la posición de trabajo. Si aquí en mi escritorio yo escribo acá, yo no voy a colocar la luminaria 1 metro a la izquierda, porque entonces la iluminación que me va a llegar es poca. ¿A dónde la debo ubicar? En mi cabeza, ¿correcto? Porque no puedo. ¿Mm? Tengo que tenerla acá. Ah, que no se ve estético es diferente. Lo que pasa es que muchas veces colocamos a cualquier persona a iluminar, o pensamos que una sola bombilla puede iluminar varios espacios, y no tenemos en cuenta la cantidad de personas, el tipo de espacio y demás. Otro control frecuente en la iluminación que debemos tener
son los controles del ingreso de luz natural. Entonces muchas veces tenemos deslumbramiento porque, digamos, cada vez es más frecuente, y lo recomienda el RETILAB, el aprovechamiento de la intensidad lumínica natural. Pues tenemos en los edificios ventanas más grandes, fachadas libres, por lo cual permea la iluminación. Entonces, ahí se utilizan películas polarizadas que se recomiendan que no sobrepasen el 30 o 35% de filtración. Digamos que las películas polarizadas, para que entiendan, tienen un índice de cuánto permea la luz. Se recomienda que no pase el 35%, y esto se complemente con persianas, con telones tipo blackout o solar screen, que me ayuden a graduar la intensidad de luz natural que entra. Es importante entender que los usuarios deben saber cómo controlarlo. Entonces miren que aquí no hay elemento de protección, pero sí debo capacitar a mi trabajador de que es una adecuada iluminación. Hay gente que dice, no, es que esa luz me molesta, y tenemos que entender que cuando yo ilumino de forma adecuada un espacio, lo que estoy garantizando es que la tarea se haga en una adecuada condición ambiental. ¿Mm? Por último, tenemos las radiaciones ionizantes, donde efectivamente, pues digamos, tenemos las clases alfa, beta o gamma, pero a su vez, pues digamos que estas intensidades son las que regulan la capacidad de pasar. A lo cual, pues tenemos que la distancia, o hay una triada, digamos que los equipos han ido evolucionando, y ahí yo tengo dos gráficas que es bien importante, no es lo mismo la radiación y cómo se tomaba hace 50 años, donde si se dan cuenta que el médico radiólogo o el radiólogo está recibiendo toda la radiación que pasa por el cuerpo del paciente, y ahora una radiación ya definitivamente colocan al paciente y se va el tecnólogo o técnico o el médico a una cabina donde está aislado. Para la radiación, pues se habla de la triada normalmente, y es disminuir la dosis con la distancia, o sea, entre más distancia, menor dosis, porque recuerden que la radiación disminuye con la distancia el tiempo de exposición, es decir, aquí también nuevamente disminuir la cantidad de tiempo en presencia de la radiación es adecuada, y el blindaje, es decir, donde se opere, pues tener, digamos así, superficies o barreras de materiales densos como el plomo, que no permiten que la radiación sobrepase. Recordemos que por ley tenemos que habilitar los equipos, donde tenemos que tener vigilancia en mi trabajador por medio de dosímetros, ¿cierto? Señalización de las áreas y la selección de elementos de protección, que aquí nuevamente cobra, sobre todo para pacientes normalmente, y esta selección de elementos plomados, que es lo que se utiliza, se hace con base en la intensidad de la fuente. O sea, no todos los chalecos y demás son iguales. Espero que esta charla les haya gustado, y brevemente pues vieron toda cómo, y quise enfatizarla en por qué tomar decisiones de control. Les di unos ejemplos que obviamente van a encontrar muy seguramente en los informes de las mediciones, pero es importante en estos tips de control que ustedes sepan qué nivel de control tomar, por qué y cómo atacar. Para finalizar nuestra charla vamos a tener nuestra sesión habitual de preguntas. Voy a mirar aquí si hay algún tipo de pregunta, Angélica. No veo nuevamente. Señor. Ah, bueno, aquí sí encontré. Sí. Listo. Dame un segundo. Aquí. Si quieres te voy leyendo. Mira, dice Sí, la señora Rosalba Chacón. ¿Ya? sí, Listo. ya. La señora Rosalba Chacón nos indica, ¿cuál es la manera más efectiva de controlar los peligros físicos en las oficinas? Pues como son tan poquitos, yo creo que en las oficinas tenemos como peligro iluminación. Es un buen diseño lumínico. Y el tema de la temperatura es un confort que realmente no es un peligro, sino es que la gente se sienta confortable. Entonces, si podemos tener ventilación natural en caso de calor, en caso de frío, pues muchas veces hasta una mantica, bebidas calientes, podemos manejarlo. En oficinas realmente no tenemos peligros físicos que me signifiquen enfermedad. Buenos días, ingeniero, me dice Daniel Ortiz. Los daños causados por estudios se califican como enfermedades de origen laboral. Los daños causados por el ruido. Claro, hay una enfermedad que se llama la hipoacusia neurosensorial, que es el desgaste del nervio auditivo por exposición a altas
frecuencia. Entonces, cuando yo hago un estudio de puesto de trabajo e identifico, por ejemplo, un operario de una sierra que está expuesto a 90 decibeles y le dio descenso de su audición, efectivamente baja totalmente o se va descalificado como enfermedad laboral. Lo que pasa es que en un estudio de puesto de trabajo siempre uno busca el factor de peligro, cuál es la asociación con la patología, y esa es la variable que se mide. Entonces, si yo estoy en una oficina y al contador le dio hipoacusia, pues yo digo, pues raro porque aquí no hay fuente de ruido, no tendría por qué. Y cuando le va a medir, efectivamente en su ambiente laboral no hay sonido y no lo van a calificar como laboral. Pero si tengo una fuente, una pulidora, algo que me da, obviamente. Al personal administrativo no se le debe realizar exámenes de audiometría, el médico laboral lo debe decidir. Yo diría que de acuerdo al riesgo. Si yo soy una persona que trabaja como la niña, digamos, o qué pena el término, la recepción, y que tengo un conmutador y utilizo una diadema y tengo aquí un audífono todo el día contestando llamadas, muy seguramente sí. Pero si soy una persona que está como colocada la profesión de un contador, que está en un área donde no tengo una fuente, muy seguramente no. Pero quien debe definir eso es el médico laboral por medio del profesional. ¿Cierto? En las auditorías me solicitan las mediciones higiénicas de forma anual. En el informe pasado, que la próxima se ha realizado 2 años y no llegan a haber cambios. Bueno, ¿qué norma? Bueno, pues realmente no hay norma, pero hay una teoría. Yo te recomiendo, léete la Gatizo, y en la Gatizo, de acuerdo al porcentaje del nivel de exposición, te va a decir la frecuencia, ¿sí? Uno hace anualmente cuando corrige, es decir, si yo tengo un sonido molesto y le hago un trabajo de encapsulamiento, vuelvo y miro, pero si el sonido es bajo, yo me puedo guiar, entiende este nombre, J-Rock, Jace Rock, que es el que hace la teoría de la jerarquía del control, y él me da la retroalimentación de acuerdo a ese nivel de ruido, cada cuánto debo medir, siempre y cuando no hayan cambios en los procesos, cambios en las áreas, cambio de la maquinaria o intervenciones. Si existe cualquiera de estas 4, sí debo hacerlo casi que después de hacerlo, de que ocurra, para volver a evaluar la condición nueva, porque varía la condición de exposición, y ahí se podría tomar anualmente. Si no, te puedes guiar por una guía, valga la redundancia, como las vistas en Gatizo, de acuerdo al nivel de exposición. Y eso es válido y eso se puede plasmar dentro de un programa de higiene industrial. Buenos días. Por favor, me informan cuáles son las clases de barreras que se dividen los controles en la teoría. Bueno, ya lo dijimos, recuerden, controles que son sustitución, eliminación, controles de ingeniería, que son los controles de las barreras duras, y tenemos controles administrativos y EPPs, que son las barreras blandas. El personal, bueno, ya creo que ahí terminamos. En temas de temperatura, sucede que en climas muy calientes se trata la oficina con aire acondicionado. Lo ideal de un aire acondicionado, bueno, es complicado. Digamos que en Bogotá la teoría me habla de 18 a 24. Y si uno mira referencias como el método de LES para climas calientes, puede uno trabajar desde 20 a 26 grados en temperaturas, por ejemplo, Cartagena. Es una buena adecuación. Y de acuerdo ya pues obviamente a la aclimatación de cada persona, puede ser uno gestionarlo. Yo sé que vamos un segundito atrasados, pero pues el tema es amplio y hubo hartas preguntas. Angélica, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a hacer muy rápidamente el sondeo final para la retroalimentación y terminar el espacio. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias a ti. Vamos entonces a dar inicio con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué es un peligro? A, señal en la cual se advierte de alguna característica. B, ambiente en el que existe un factor positivo al trabajador. C, condición potencial de afectar la salud del trabajador. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta en nuestro sondeo final. Dice A, señal en la cual se advierte alguna característica, 7%, B, ambiente en el que existe un factor positivo al trabajador, 2%, y C, condición potencial de afectar la salud del trabajador, 90%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Excelente, efectivamente es la C, y fíjate que sí subimos un porcentaje
con base en la respuesta anterior. O sea que identificaron que es un peligro. Muy Siguiente bien, pregunta, por señor. favor. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos niveles de control tiene la teoría de la jerarquía del control? A5, B3, C4. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. A5, 76%, B3, 16%, C4, 8%. ¿Cómo nos fue con esta? ¿Me repite los porcentajes? No los... Ah, ya. 5, perfecto, y los acabo de nombrar. Recuerden, son controles de sustitución, eliminación, controles de ingeniería, controles administrativos y por último EPPs. O sea, vamos muy bien. Muy bien. Última Sí, pregunta. lección aprendida. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las clases de barreras que se dividen en los controles de la teoría? A, de tipo A y tipo B. B, barreras duras y blandas. C, controles en el ambiente y controles en la persona. Vamos a conocer el resultado de la tercera y última pregunta. Dice A de tipo A y tipo B, 6%, B, barreras duras y blandas, 42%, C, controles en el ambiente y controles en la persona, 51%. Bueno, realmente ahí sí hay una confusión y son barreras duras y blandas. Entonces recordemos lo que les decía en la teoría. Lo que es controles de eliminación y sustitución van en la fuente y los controles de ingeniería en el medio y son las barreras duras porque son las que atacan directamente el factor de peligro. Y las barreras blandas son las que tienen que ver con el trabajador, que son los controles administrativos y por último los elementos de protección. Entonces de los 5 niveles se dividen en barreras duras, los 3 primeros, eliminación, sustitución y control de ingeniería, y las barreras blandas son los últimos 2 niveles, que es el administrativo y el de los elementos de protección. Angélica, muchas gracias por el tiempo. Disculpen los 5 minuticos que nos pasamos, pero pues es en pro de nuestra comunidad. Los invito a nuestra próxima sesión para seguir avanzando en nuestra gestión de peligros físicos. Un feliz día para todos. Muchas gracias a ti, ingeniero. Gracias por tu intervención en esta acción educativa de tu comunidad. Y así es, entonces nos veremos en una próxima acción educativa. Queremos aprovechar para invitar a todos nuestros asistentes que se encuentran en Bogotá y en sus alrededores a nuestro segundo Congreso Internacional de Medicina Laboral, segundo Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ejército Nacional de Colombia, que se va a realizar el próximo 26 de julio. La invitación entonces es para que se inscriban y participen en este momento. En el chat se encuentra el enlace con el cual pueden realizar la inscripción. Es completamente gratis. Vamos a tener expertos técnicos, vamos a tener artistas de prevención en concierto, muchísimas sorpresas para todos nuestros asistentes. Entonces la invitación es para que se inscriban y participen. Les agradecemos a todos por su participación y su conectividad. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparece en pantalla un código QR, el cual ustedes pueden escanear en su celular, los va a llevar a canales de WhatsApp. Allí ustedes le dan clic al botón seguir y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad. Allí van a encontrar los enlaces de conexión diaria, el cronograma semanal y mucha más información de Positiva para que ustedes estén conectados con nuestra comunidad. Entonces ya saben, simplemente escanean el código, le dan clic en seguir y ya hacen parte de nuestra comunidad educativa. Les recordamos también que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. A continuación los dejamos con un video de uno de los congresos realizados el año pasado para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos y asistan, no se lo pierdan y que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar
el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.